varios fenómenos, antes de adentrarnos en los puntos que mencioné, los puntos más importantes de hoy, varios fenómenos deben conocer. El primero de ellos es que la jubilación deprime la función cognitiva. Esto es muy importante y soy vehemente, adamante, como dicen los ingleses, soy vehemente al decirlo, porque acogerse al retiro acelera la pérdida de facultades mentales y reduce el vocabulario activo. Esto deprime el vocabulario activo y lo que eso implica, aquí tenemos a este solitario señor, lo que eso implica es que baja el engagement neuronal, baja la cantidad de actividad neurológica. Yo voy a mencionarles unas palabras ahora y ustedes las van a poder reconocer, sin duda. Pernoctar, arbitrario, circunspecto, visigodos, como los godos y los visigodos, Arquímedes. Bueno, podría pasar toda la tarde mencionando palabras que todos conocemos, pero están en el baúl de los recuerdos. Significa, son palabras que no son de uso común y a menos que estemos empeñados en una forja literaria, digamos, un taller literario o algo, no las vamos a usar. Las podemos reconocer, como ustedes han reconocido estas palabras, pero no las usamos, no son moneda corriente. Ok. Estas constituyen entonces el vocabulario pasivo. Y el problema con jubilarse es que uno empieza a hacer solo como ese señor, baja muchísimo la cantidad de transacciones lingüísticas que tienen con el entorno y eso empobrece fundamentalmente la función neuronal. En este paper que les muestro en la pantalla es el European Journal of Epidemiology, esto es del año 2018, un paper muy interesante de Whitehall Cohort, un estudio Whitehall 2, y habla sobre el efecto del retiro, o sea, de la jubilación, en la función cognitiva. ¿Right? O sea que está muy resuelto este asunto. Acelera, hay una declinación cognitiva asociada a la edad, por supuesto. Esto vamos a ver ahora en un rato qué se puede hacer al respecto. Pero jubilarse acelera como 38%, según el estudio entre 30 y 40% para hacerlo más tranquilo, dicho deterioro cognitivo. Así que el impacto es feroz. El segundo punto importante es que el cerebro esencialmente se atrofia, se encoge, más o menos un 5% cada década a partir de los 40. Esos números ya resultarán sospechosos, por supuesto, porque la década de los 40 empieza a ser, en particular los 49, que es 7 veces 7. Está la ley de octavas, se ha escrito mucho al respecto. El hecho permanece que ciertamente en términos de masa, cada década perdemos un 5% de esta masa. Ahora fíjense entonces. Imagínense que el cerebro tiene unos 1.300, 1.500 centímetros cúbicos de volumen, de masa. Bueno, fantástico. Entonces, a este ritmo de pérdida, para cuando tengo 80 años, tengo 20% menos de masa. Se ha achicado, se ha encogido, se ha atrofiado mi encéfalo. He perdido una quinta parte de mi masa encefálica. Bueno, esto es tremendo. Y hay algo que se puede hacer con esto. O sea, no sé si lo sabían, pero ahora ya lo saben y podemos tomar medidas al respecto. ¿Okay? Esto sucede de manera, canónica. Esto está claro, está descrito en la geriatría, pero en la gerontología. Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Bueno, existen nutrientes, existen fármacos, existen actividades específicas que previenen la atrofia del encéfalo. ¿Right? Esto es muy delicado, pero merece la pena cada segundo que le dediquemos a esto. En ese sentido podemos hablar de la neuronutrición, que podría ser una visión protectora de la gestión alimentaria de alguna manera. Es una nutrición cuyo propósito es alimentar el sistema nervioso central y no divertir al paladar. ¿Entienden la diferencia? ¿Por qué hacemos esta ampulosa y un poco aparatosa descripción de neuronutrición? Porque definimos su propósito. Entonces no es nutrición y ya, es una nutrición cuyo propósito es mejorar y preservar las funciones cognitivas superiores y no simplemente deleitar al paladar. ¿Por qué lo digo? Porque gran parte del daño que produce la forma de nutrición contemporánea es precisamente que estamos, ustedes recordarán que en Netflix, por ejemplo, hay programas específicamente de postres, ¿right? Y entonces sin ningún problema los restaurantes, incluso los restaurantes asiáticos, que tienen una sabiduría alimentaria muy interesante por la tradición asiática, le ponen ya azúcar a la carne, por ejemplo, a los platos que no tendrían que ser, que son salados, que no son postres, les ponen azúcar para incentivar el sabor. También les ponen glutamato monosódico, que se llama Hinomoto en japonés, en chino es wei chi. Y esto hay que pedir que no lo hagan porque incrementa, por la razón por la que pueden aumentar la intensidad del sabor es que abren las papilas,
Y entonces eso hace ese mismo efecto en la cubierta del intestino y permiten entonces pasar proteínas, macromoléculas que normalmente no pasan. ¿Okay? O sea que disminuye, es como si hubiera un cerco, una barrera, y estos abren las barrotas de la cerca y pasan más elementos indeseados. Y eso pueden tener, de hecho tienen, un impacto en la función nerviosa superior. Así que bueno, neuronutrición es una de esas cuestiones. Ahí como ven hay sustancias, semillas oleaginosas en particular, como el sésamo crudo importante, porque lo cocinan. Muchas de estas sustancias que son neuronutritivas en realidad son termolábiles también, o sea, se pierden o se alteran con la cocción. Así que bueno, esto es el asunto. También hay una cuestión relacionada con la reposición hormonal bioidéntica, es decir, hay otras intervenciones. Se conoce, por ejemplo, ha habido mucha investigación al respecto de el apoyo con pregnenolona, por ejemplo, que es un precursor de los esteroides sexuales. Bueno, se ha visto que tiene una función, un impacto positivo en algunas personas y un cierto grado en la función cognitiva. Por supuesto, esto hay que verlo, esto requiere una prescripción médica y requiere, como la pregnenolona tiene, se sospecha a veces que tiene algunos efectos colaterales indeseados, bastante indeseables. Bueno, esto tiene que ser hecho bajo la prescripción médica y la atenta mirada de una doctora o doctor. Bueno, finalmente, el otro punto que les decía que tienen que saber es que, como ya mencioné, 1 de cada 3 personas desarrollará demencia o ACV. Quiere decir, las probabilidades son muy altas. De esta audiencia, por ejemplo, ahora me voy a fijar en un rato en cuántas personas están hoy en este webinar y en general qué descargas tienen. Pero lo que podemos saber entonces, estimando como una muestra representativa de la población, que 1/3, 33,3 periódico por ciento de la audiencia, según los números, está de alguna manera, por esta ley de accidentes que mencioné la otra vez, está destinada a tener o una demencia senil o un accidente vascular encefálico. Así que esto hay que tomar acción al respecto. Gracias que están acá y gracias que puedo decirles esto, hay cosas para hacer, ¿verdad? Cosas para hacer, importante. Hay varios signos, esto lo pueden ver con su médico de cabecera, e incluso probablemente se pueda hacer alguna cuestión con la familia, juntar a toda la familia y estudiar todos juntos. Esta imagen que ven son pródromos, son anuncios, avisos, ¿no? Debilidad de los brazos, la expresión, se cae la cara, la realidad mnemotécnica es FAST, F-A-S-T, entonces es face, arm, o sea, rostro, brazo, speech, o sea, discurso, el lenguaje tropeloso, y tiempo, time, o sea, entonces es tiempo de hacerlo. Si el discurso, el brazo y la cara se ponen así torcidas como se muestra, bueno, débiles y torcidas, hay que correr a pedir ayuda porque la persona está teniendo un ACV. 85% de los accidentes vasculares encefálicos son de origen isquémico, o sea, se produce, se acorta o se disminuye el riego por obstrucción o porque hay un espasmo allí. A veces es un espasmo breve, esto se conoce como isquemia cerebral transitoria y es fácilmente recuperable, pero bueno, hay que, digamos, el resto, el 15% restante de los ACV son hemorrágicos, son bastante más graves, pero el punto es no hay que llegar allá. Hay que tomar acción ahora porque sabemos que los números están en contra nuestra. O sea, tenemos 1 en 3 posibilidades de padecer esto que dijimos, ¿no? Así que bueno, recuerden, para entrar ya en los temas que nos interesaban, primero evitar jubilarse, entienden lo que digo, o sea, aun cuando no necesiten trabajar más, manténgase trabajando en proyectos que implican intercambios lingüísticos con otros humanos. Segundo, prevenir la atrofia encefálica. Vamos a ver entonces que hay una serie de recursos, desde reposición hormonal bioidéntica, la neuronutrición, el entrenamiento, etc. Vamos a verlo. Y además mantener la salud vascular, que es una cosa fundamental, porque en el tiempo gran parte de lo que pasa es que perdemos irrigación y perdemos nutrición alta, ¿no? Bueno.